Así nos cuenta un poquito qué es lo que está pasando con este aumento muy magro, muy por debajo de cualquier recomposición salarial, con los docentes que han perdido. Es uno de los colectivos más golpeados en estos 2 años de Milei. Así que, bueno, Kevin, contanos un poquito cómo está la situación hoy de los docentes y cómo está el inicio de las clases en las universidades nacionales. Bueno, ¿qué tal? Primero que nada, buenas tardes, Pablo, Marina, Carlos. Muchas gracias por... ¿Cómo estamos? Muchas gracias por la invitación y por el espacio, que para mí es realmente un honor estar conversando ahora con ustedes. Te escuchaba recién, Pablo, comentando un poquito lo que fue también el distinto paso de la ley de financiamiento universitario. Y a eso le agrego que además de que fue una ley que fue vetada por el Poder Ejecutivo y que fue ratificada nuevamente e insistida por el Congreso Nacional, también fue una ley que el Poder Ejecutivo judicializó después para no implementarla. Y que ya hay un fallo de primera instancia diciendo que es obligatorio para el gobierno nacional cumplir con la ley. Entonces, toda esta situación en la que estamos actualmente, que realmente es bochornosa, por decirlo de manera delicada, se solucionaría si el gobierno decidiera simplemente cumplir con la ley. O sea, los docentes universitarios no estamos pidiendo nada más y nada menos que eso. Además, como decías vos muy claramente, primero hubo una ley, ¿no? Hubo un veto presidencial, hubo una ratificación de esa ley, o sea que 2 veces, si querés, los representantes del pueblo dijeron que las universidades nacionales tienen que tener una financiamiento correcto. Después se judicializa, como decís vos, en la justicia los docentes, los estudiantes, las universidades ganan y siguen con esta no respeto a las normas que tanto defienden. Les ofrecen o les imponen un aumento del 2%, ¿esto es correcto? Sí, de hecho nos amanecimos que cuando nos mandan el instructivo, nosotros, bueno, yo soy secretario gremial, ¿no? Todos los meses tenemos un instructivo que muestra cómo va a plasmarse los aumentos o no del gobierno nacional en los sueldos y los salarios de los docentes. Claro. Cuando nos llega el instructivo de este mes, vemos que el aumento que había otorgado de manera unilateral el gobierno nacional a los docentes universitarios y a las docentes universitarias era de un 2%. Para que te des una idea de números, la inflación del mes de diciembre fue del 2,8%. Claro. Entonces ya estamos con un aumento por debajo de la inflación, en primer lugar, de mínima. Claro. Pero además, si empezamos a observar un poquito cuál fue la pérdida del poder adquisitivo de los docentes en estos años, vemos que comparándolo con noviembre-diciembre del 23, los docentes universitarios tuvimos una pérdida del poder adquisitivo de más del 60%. Claro. De hecho, si tuviésemos que recuperar nuestro salario en relación a noviembre del 23, necesitaríamos un aumento de entre el 50 y el 58%. O sea, encima, más grave incluso de los estatales, que ya han perdido cerca del 45%, de diferentes fuentes, pero cercano al 45%. O sea, el colectivo, llamo yo, como los docentes universitarios, digamos, los no docentes, están en una pérdida de su capacidad de compra con su salario que es bestial. O sea, no se sostiene de ninguna forma una vida de un docente, incluso teniendo, como siempre sucede, corriendo de un lugar a otro para cubrir diferentes cargos. Totalmente. Y lo peor de todo es que eso no solamente repercute en la calidad de vida de los docentes y de los trabajadores no docentes, sino que también afecta el derecho de toda la sociedad al acceso al sistema universitario, porque obviamente repercute en la calidad académica, repercute en la posibilidad de formación profesional, repercute en la disponibilidad y en lo que uno puede aportarle también al sistema universitario, que es hoy en día una de las pocas, yo diría, una de las pocas herramientas de movilidad social ascendente que sigue teniendo la sociedad argentina. Claro. Cuando hablamos de universidad, hablamos de movilidad social ascendente, como también hablamos de desarrollo científico y tecnológico, y de desarrollo social, que es lo que permite que las sociedades progresen y que se vayan integrando y que se vayan perfeccionando. Y lamentablemente, con estos salarios de miseria y con este presupuesto de miseria, se vuelve muy difícil. Una intención hay ahí por detrás claramente de destruir el sistema científico-tecnológico y de la educación pública. Eso es, por lo menos mi opinión, basada en los datos que son, digamos, indiscutibles. Por lo menos los datos no dan lugar a dudas. Ahora, ¿qué pasa con el inicio de clases? ¿Qué es lo que ustedes avisoran? Va a haber ya hay un plan de lucha. De hecho, ustedes ya han sido los primeros en oponerse fuertemente a las políticas de este gobierno, con aquella
aquella marcha multitudinaria, increíble, y siempre siguieron luchando. Bueno, ¿cómo es el plan para este 2026 que acaba de arrancar? Sí, a ver, en primer lugar, hago propias tus opiniones en relación a la clara voluntad del gobierno nacional, pero además de eso, el universo de la docencia universitaria, lo que es la comunidad universitaria, ha mostrado una oposición a estas políticas porque son básicamente políticas que atentan contra nuestra propia existencia como espacio en la sociedad. Claro. Entonces, cuando tuvimos la última reunión, el plenario de secretarios y secretarias generales de CONADU, que es la Federación de Docentes Universitarios que integra FEDUBA, nosotros planteamos directamente el no inicio del cuatrimestre, pero no por una cuestión egoísta o corporativa, al contrario, sino porque entendemos que con este presupuesto lo que está en peligro es el sistema universitario. Entonces realmente hacer como que no estuviese pasando nada y dar inicio de manera normal al ciclo lectivo, sería en definitiva no proteger y no defender los intereses, primero de nuestros afiliados y afiliadas, claro, pero en segundo lugar de toda la sociedad, porque realmente la sociedad merece un sistema universitario que esté a la altura de las circunstancias. Claro. No, es hacerle el caldo gordo, ¿no? O digamos, avalar ese aumento que es un sueldo de hambre y de miseria. Y además, digamos, hay que plantarse en un momento, porque como decís vos, si no, no va a quedar nada en pie. O sea, de alguna forma, porque después está el discurso de no quieren, viste, los docentes no quieren dar clase, el paro, que es ese discurso del sentido común, que después se penetra tan profundo, y lo hemos visto en otras ocasiones, en otros momentos históricos, tan dañino, y es todo lo contrario. Lo que los docentes quieren es ir a dar sus clases, que los alumnos aprendan, que puedan progresar, que puedan incluso devolver algo, si querés, como agarrando su discurso de lo que aprenden a la sociedad. Pero es imposible, tienen que entenderlo los gobernantes, es imposible con esas condiciones. Totalmente, y aparte, mira, te voy a ser muy honesto, creo que quienes somos docentes universitarios, pocas cosas nos gustan más que estar frente a un curso dando clases. Realmente es algo que nos apasiona, que nos gusta y que muchas veces hacemos no para ser multimillonarios, lo hacemos realmente por una cuestión de vocación y en muchos casos también de un compromiso que uno tiene de aportar a ese sistema universitario que también nos permitió llegar a donde llegamos o estar donde estamos. Claro. Entonces, no hay una cuestión de no querer, al contrario, queremos hacerlo en condiciones dignas que le permitan realmente darle a nuestra profesión el valor que tiene y toda la disponibilidad que realmente merece. Bueno, entonces, sí. Vos sos abogado, además, así que en este punto te pregunto, cuando el gobierno incumple con ya una medida judicial, ¿cuál es el paso? ¿Hay un paso legal también que pueden dar desde FEDUBA, de CONADU, para luchar contra esto? Mira, nosotros ya en su momento, desde FEDUBA, denunciamos a los actuales integrantes del gobierno, en ese momento jefe de gabinete y posteriormente también al presidente de la Nación por incumplimiento de los deberes de funcionario público, bien, por el no cumplimiento de la ley. Bien. Cuando ya hay además que fue una denuncia que incluso presentó nuestro secretario general Pablo Perazzi. Cuando ya no se está cumpliendo ni siquiera la ley, no te dan, y cuando no se cumple tampoco un fallo judicial, no hay muchas instancias judiciales o no hay muchas instancias legales más allá de que en caso del gobierno apele, obviamente continuar esa apelación y seguir hasta la última instancia, que es la Corte Suprema de Justicia. Pero dado que estamos en una situación de anomia que no solamente pasa en nuestro ámbito, me parece eso también importante decirlo, porque no estamos solamente en un gobierno que ataque únicamente a las universidades. No. Estamos ante un sistema jurídico, político y económico, un poder jurídico, económico y político que lo que está haciendo es atentar incluso contra el propio sistema democrático muchas veces, desde lo que tiene que ver con el no cumplimiento de las normas, lo que tiene que ver con la represión de los jubilados y jubiladas, lo que tiene que ver también con lo que es la persecución a dirigentes opositores y muchas veces esas cuestiones convalidadas también desde ciertos sectores del Poder Judicial. Recién la escuchaba también a Marina, que viene llevando adelante las marchas de los lunes en defensa de la compañera Cristina Fernández de Kirchner, y también me parece importante decirlo, porque todo este ajuste que se hace contra la ciencia, contra las universidades, contra todo aquello que permite que las sociedades progresen, no sería posible sin la persecución y sin el encarcelamiento de los dirigentes y las dirigentes que se oponen a ese modelo de precarización y de hambre. No puedo coincidir más. Bueno, Kevin, lo que evidentemente me da para concluir es que el tema está en las calles, la lucha va a seguir en las calles, porque no escuchan ni las leyes ni a la justicia, y bueno, sabemos que la Corte Suprema dudo que falle para el lado
de los que más lo necesiten, ¿no? Gracias por esta comunicación, Kevin, y nos vemos en las calles seguramente. Muchas gracias a ustedes, realmente un placer. Y bueno, las luchas en la calle, la esperanza es el último que se pierde, y hay que, al contrario, hay que redoblar la apuesta para enfrentar al actual gobierno nacional y también al actual poder económico y financiero que está detrás de ese gobierno nacional, en las calles y en las aulas y en donde sea necesario. Muchas gracias. Totalmente. Kevin, muchas gracias. Chau, chau. Clarísimo. Un montón. Es un montón. Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo.